Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Di todos mis ahorros para la casa de mi hija y descubrí que ella y mi esposa me engañaron por 6 años. Hace un año, mi matrimonio de 25 años con Mia llegó a un final repentino cuando ella me dijo que quería divorciarse. Me quedé completamente sorprendido porque no había visto ninguna señal de que esto pudiera pasar. Me dijo sin ninguna emoción que ya no me amaba y que ya no me encontraba atractivo. Le pregunté si había alguien más en su vida, con la esperanza de poder arreglar las cosas, pero ella lo negó. En cambio, siguió diciéndome que odiaba cómo me veía y que ya no era el mismo hombre del que se había enamorado. Sus palabras me lastimaron profundamente, y en parte tenía razón. Sabía que había dejado de cuidarme hace mucho tiempo. Cuando conocí a Mia, yo estaba en mi mejor momento. Era jugador de baloncesto universitario y me mantenía en excelente forma física. En ese entonces, cuidaba mucho mi cuerpo y siempre me esforzaba por estar en la mejor condición posible. Aunque tenía muchas admiradoras, todo cambió cuando conocí a Mia. Después de casarnos y tener a nuestra hija Jane, que ahora tiene 24 años, la vida real nos golpeó con fuerza. Las responsabilidades familiares comenzaron a acumularse. Como Mia quería ser ama de casa, yo tenía que mantener a la familia. Empecé a trabajar horas extra solo para poder cubrir nuestros gastos. Durante los últimos 25 años, mi trabajo se convirtió en mi principal prioridad. No importaba qué tan cansado o enfermo estuviera, iba a la oficina todos los días. Nunca me tomé días por enfermedad ni descansos. Mi único objetivo era asegurarme de que Mia y Jane tuvieran todo lo que necesitaban. Su bienestar y comodidad eran lo más importante para mí, y con el tiempo, dejé de preocuparme por mí mismo. Ya no me reconocía cuando me miraba al espejo, y me dolía que mi ex me estuviera dejando solo por eso. Sentía que había algo más detrás de su decisión repentina de divorciarse. No tenía sentido. Así que esa misma semana, decidí seguir mi instinto y contraté a un investigador privado. Un compañero de trabajo que había pasado por algo similar me lo recomendó, y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para descubrir la verdad. Necesitaba respuestas y sabía que Mia no me las daría por su cuenta. El investigador no tardó mucho en descubrir la verdad. Resultó que Mia sí me estaba engañando. Se había estado viendo regularmente con un hombre llamado George. El investigador me dio fotos que probaban que Mia se encontraba con él constantemente durante el día. Investigué un poco por mi cuenta y encontré a George en redes sociales. En cuanto vi sus fotos, todo tuvo sentido. George venía de una familia rica, y tenía el tipo de dinero y estilo de vida que yo nunca podría darle. Esta era la verdadera razón por la que me dejaba. No era por mi apariencia ni porque me había descuidado. Era porque había encontrado a alguien más. Alguien que ella creía que podía darle más. Él podía darle fácilmente todas las cosas que yo había estado luchando por conseguir durante 25 años. Me sentía como si todo mi esfuerzo y sacrificios durante estos años no significaran nada ahora que ella había encontrado a alguien con más dinero. Mientras el investigador seguía reuniendo información, yo también quería mis propias pruebas. Una noche, esperé a que Mia se durmiera y revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes, y tomaba capturas de pantalla que confirmaban lo que ya sabía. Los mensajes entre ella y George eran muy detallados y me dejaron helado. Mi exesposa le había contado cuánto había llegado a odiarme, y cómo le daba vergüenza que la vieran conmigo. Mia le había dicho que deseaba haberme dejado antes, pero que nunca pudo hasta que lo encontró a él. Pensé que ya tenía todas las pruebas que necesitaría para el divorcio, pero una semana después, los investigadores me enviaron más fotos y nueva información que me dejó sin palabras. Me dijeron que mi hija, Jane, sabía sobre la relación de mi ex esposa, y se reunía regularmente con este hombre. Me mostraron fotos donde se veía a Jane encontrándose con ellos. Se la veía contenta y cómoda con George, lo que me hizo pensar que esta relación llevaba mucho tiempo. Era claro que tanto mi ex esposa como mi hija sabían lo que estaban haciendo. Estaba destrozado. Habían planeado seguir engañándome y solo decírmelo ahora que lo tenían todo listo. Para entender mejor la situación, justo antes de que Mia me pidiera el divorcio, yo había tomado una decisión financiera importante. Una que en ese momento me pareció lo correcto como padre. Mi hija Jane siempre había soñado con tener una casa propia. Era algo de lo que hablaba desde que tengo memoria. Era su sueño tener un lugar que fuera suyo. Había estado ahorrando con mucho esfuerzo durante años. Cada vez que hablábamos, me contaba cómo estaba buscando casas que pudiera pagar. Y se notaba lo importante que era esto para ella. Hace unos meses, antes del divorcio, Jane por fin había encontrado la casa perfecta. Era exactamente lo que quería. Pero había un problema. Costaba mucho más de lo que ella podía pagar, y necesitaba varios cientos de miles de dólares más para poder comprarla. Jane vino a pedirme ayuda casi suplicando. Me preguntó si podía darle el dinero que le faltaba. Para ser sincero, no fue una decisión fácil. Me estaba pidiendo todos mis ahorros de la vida. El dinero que había guardado durante años para emergencias y para mi jubilación.
Pero amo a mi hija más que a nada en el mundo. Y no podía soportar ver cómo perdía su sueño por falta de dinero. Después de pensarlo mucho, decidí darle todos mis ahorros. Pensé que como padre, este tipo de sacrificios eran parte de mi responsabilidad. Mis padres también me habían ayudado a comprar mi casa, y habían pasado muchas noches cuidando a Jane cuando era bebé. Mis padres habían hecho todos estos sacrificios por mí, sin pedir nada a cambio. Así que me pareció natural hacer lo mismo por mi única hija. Quería que Jane fuera feliz y creía que esta casa la haría feliz. Cuando le di mis ahorros de toda la vida, le pedí que no solo los usara para comprar la casa, sino también para hacer arreglos, ya que la propiedad era vieja y necesitaba reparaciones. No quería que se quedara sin dinero después de comprar la casa, y que no pudiera pagar las reparaciones necesarias. También pensé que al darle un poco extra, tendría dinero guardado por si algo salía mal. En ese momento, me convencí de que solo era dinero, y que podría ganar más. Sabía que seguiría trabajando por un buen tiempo, así que pensé que poco a poco podría volver a ahorrar. Lo más importante para mí en ese momento era ver el sueño de Jane hacerse realidad. Mi hija estaba muy emocionada cuando por fin recibió las llaves de la casa. No paraba de llorar mientras me abrazaba y me agradecía por todo. Por eso me sorprendió tanto descubrir que Jane se había estado reuniendo con George a mis espaldas, y que sabía sobre la relación de su madre con él. Por supuesto, después de descubrir todo, el engaño, las mentiras, no podía quedarme callado. Enfrenté a Mia y a Jane. Les dije que no tenía sentido seguir ocultándome cosas porque ya sabía toda la verdad. Cuando lo mencioné, la primera reacción de Mia no fue de culpa o arrepentimiento. Fue de enojo. Estaba furiosa porque había contratado a un investigador privado para seguirla, como si yo hubiera hecho algo malo. Pero no iba a aceptar eso. Le dije que si alguien tenía derecho a estar enojado, era yo. Ella había estado con otro hombre a mis espaldas, traicionando la confianza que le había dado durante todo nuestro matrimonio. Su enojo solo confirmó lo que ya sabía. Ya no me tenía ningún respeto. Luego me dirigí a Jane. Estaba parada ahí, avergonzada, sin querer mirarme a los ojos. Se notaba su culpa en su cara. Me rompió el corazón verla así. Siempre había sido mi niña pequeña. La única persona en quien pensé que podía confiar sin importar qué. Le pregunté directamente por qué se había estado reuniendo con George. Vi cómo dudaba mientras miraba entre su madre y yo. Y noté que Mia movía la cabeza, indicándole en silencio a Jane que no dijera nada. Eso solo me hizo querer saber la verdad con más fuerza. Le dije a Jane lo mucho que me había lastimado verla con este hombre que había estado destruyendo mi matrimonio a mis espaldas. Le pedí que fuera honesta conmigo, que por fin me dijera qué había estado pasando. Fue entonces cuando Jane finalmente habló y me contó todo. Me dijo que conocía al tío George, el hombre con quien Mia había estado, desde hace mucho tiempo, y que era una buena persona. Me quedé helado cuando la escuché decir esto. Parecía que lo conocía muy bien. Le pregunté exactamente cuándo había conocido al tío George por primera vez. Me miró y dudó antes de finalmente decirme que su madre se lo había presentado cuando ella tenía 18 años. No podía creer lo que esto significaba. Mia había estado teniendo una relación con George durante al menos 6 años, o quizás más. Todo este tiempo, mientras yo me mataba trabajando, haciendo sacrificios por nuestra familia, Mia había mantenido esta relación secreta justo frente a mí. La traición no era algo reciente. Había estado sucediendo durante años, creciendo en secreto mientras yo no me daba cuenta de nada. Sentí una mezcla de sorpresa, enojo y dolor. Era como si la vida que creía tener no fuera más que una mentira. No podía creer que Jane hubiera sabido esto durante tanto tiempo y nunca hubiera dicho nada. Darme cuenta de que mi familia, las personas que más amaba, me habían estado ocultando este secreto durante años era más de lo que podía soportar. Jane trató de justificar lo que había hecho, explicando que cuando descubrió a su madre con George por primera vez, estaba tan enojada como yo. Dijo que al principio le costó mucho aceptar lo que su madre estaba haciendo, pero que con el tiempo las cosas cambiaron. Dijo que mientras más veía lo feliz que George hacía a Mia, más se convencía de que quedarse callada era lo mejor. Según Jane, no quería ser ella quien destruyera nuestro matrimonio, como si su silencio de alguna manera estuviera protegiendo a la familia. Mia, por su parte, ni siquiera intentó mostrar arrepentimiento. En cambio, dijo que no importaba cuánto tiempo hubiera durado su relación con George, porque según ella, lo único importante ahora era que se estaba divorciando de mí de todas formas y me dejaba para siempre. Incluso trató de justificar su engaño diciendo que la única razón por la que se había quedado conmigo era por el bien de Jane. Dijo que ahora que Jane era adulta, ya no tenía que fingir que me amaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Me reí de los intentos de Mia de justificarse y le señalé que Jane se había convertido en adulta cuando cumplió 18 años, hace 5 años. Si Mia realmente se había quedado conmigo solo por Jane, podría haberse ido entonces, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué esperó 5 años para pedir el divorcio?
La respuesta era dolorosamente clara. Mia quería asegurarse de que este hombre, George, se comprometiera completamente con ella, que la mantendría económica y emocionalmente antes de decidir dejarme. Estaba cubriéndose las espaldas, usándome para mantenerla mientras se aseguraba de que George fuera una opción segura antes de dar el paso. Ni siquiera lo negó porque sabía que yo tenía razón. Luego me volví hacia Jane y le dije que aunque toda esta situación era culpa de su madre, también la culpaba a ella por ser tan cobarde. Podría haberme dicho la verdad en cualquier momento durante estos 5 años, pero en lugar de eso eligió ponerse del lado de su madre. La acusé de querer más a su madre que a mí, a pesar de que Mia claramente no era una buena madre para ella. Yo era quien iba a trabajar todos los días, quien sacrificaba mi tiempo, mi energía y mi salud para mantener a nuestra familia, fielmente durante todos estos años. Mientras Mia disfrutaba de una vida cómoda y mantenía su relación secreta a mis espaldas, le recordé a Jane que había renunciado a todos mis ahorros de la vida para ayudarla a comprar su casa soñada. Y aún así, ella ni siquiera dudó en tomar mi dinero, sabiendo perfectamente las mentiras y la traición que estaban ocurriendo. Jane comenzó a disculparse, con voz temblorosa, pero yo estaba demasiado enojado, demasiado herido para escuchar nada de eso. El peso de la traición era abrumador. No podía soportar estar en esa casa ni un minuto más, así que me fui, dejándolas allí a las dos. Al salir, le dije a Mia que se asegurara de no estar cuando yo regresara. No quería volver a ver su cara después de lo que había hecho. Tengo que admitir que me sentí muy usado en ese momento. Había renunciado a mi seguridad económica por mi hija mientras ella y su madre claramente solo me estaban usando. Cuando regresé a casa más tarde esa noche, tanto Jane como Mia se habían ido. Cuando nuestro divorcio finalmente terminó, Mia, que había estado luchando con todas sus fuerzas para conseguir pensión alimenticia, perdió su caso. Las pruebas que había reunido sobre su engaño y sus mentiras eran innegables y funcionaron a mi favor. Como Jane ya era adulta, tampoco tenía que pagar manutención infantil. Salí del divorcio sin tener que darle ni un centavo a Mia y eso la enfureció. Estaba furiosa, acusándome de dejarla sin ninguna seguridad económica. Seguía diciendo que tenía derecho a recibir dinero de mí, alegando que había renunciado a toda su vida para cuidar nuestra casa y atenderme durante años. En cuanto a Jane, había dejado de hablarme después de que la enfrenté sobre la relación de su madre. Era claro que se había puesto del lado de su madre durante nuestro divorcio. No había hecho ningún esfuerzo por contactarme ni siquiera por disculparse. Había decidido darle espacio y pensé que con el tiempo se acercaría por su cuenta. Sin embargo, después de que el divorcio se finalizó, Jane me envió un correo electrónico que se sintió como una puñalada en el corazón. En el correo electrónico, Jane me dijo lo decepcionada que estaba de mí por no darle nada a su madre en el divorcio. Dijo que yo estaba siendo vengativo, y que Mia tuvo que irse sin nada, como si yo fuera el responsable de las malas decisiones de su madre. Jane dejó claro que estaba aliviada de que su madre hubiera encontrado a un hombre como George, alguien que había prometido darles una vida más agradable y lujosa. Era casi irreal leer sus palabras. Sonaba como una extraña. Ya no era la hija que había criado, sino alguien que se había puesto completamente del lado de su madre y George. Jane incluso escribió que estos últimos meses sin mí en sus vidas habían sido más tranquilos. Dijo que le gustaba estar cerca de George, y llegó tan lejos como para llamarme un fracasado, por no haberle dado a ella y a su madre una vida mejor. Jane terminó su correo electrónico diciendo que nunca más quería hablar conmigo. Recuerdo que me quedé mirando el correo electrónico, sin poder creer lo que estaba leyendo. La traición de Jane dolía más que cualquier cosa que Mia hubiera hecho. Mi propia hija, alguien a quien había amado, apoyado y por quien había sacrificado tanto, me había dado completamente la espalda. Había elegido las mentiras de su madre, y el dinero de George por encima de mí. Era como si yo hubiera sido borrado de su vida. Como si todos esos años no significaran nada. Me ha llevado meses de terapia encontrar paz, y seguir adelante con mi vida. He llorado y me he caído varias veces, pero por suerte mis amigos y familia nunca me han dejado solo. Después del correo electrónico, no he tenido contacto con mi hija y he aprendido a ya no extrañarla. Por eso ayer, cuando mi hija apareció en mi puerta de repente, me quedé realmente sorprendido. Se veía muy mal. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y era obvio que había estado llorando. Me preguntó si podía entrar y si podíamos hablar. Por un momento dudé. Después de todo lo que había pasado, no me sentía muy cómodo con la idea de dejarla entrar, pero también estaba preocupado por ella. Sin importar lo que había pasado, seguía siendo mi hija y una parte de mí quería escucharla antes de tomar cualquier decisión. Así que me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos. Le pregunté directamente qué estaba haciendo en mi puerta después de todo este tiempo. Fue entonces cuando Jane comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero pronto admitió que yo había tenido razón todo el tiempo, que había sido tonta al no ver las cosas como eran. Llamó a su madre el diablo,
mientras seguía explicando que después de mi divorcio de Mia, las cosas habían empeorado mucho en su propia vida. Mia y George se habían ido a vivir juntos y planeaban casarse pronto, pero las cosas no eran tan perfectas como ella había pensado. George, resultó, tenía sus propios hijos de matrimonios anteriores, y Mia ahora hacía todo lo posible por agradarles. Jane me contó cómo su madre ahora apenas le hacía caso desde que los hijastros aparecieron. Mia se había obsesionado con complacer a los hijos de George, haciendo todo lo que podía para que la aceptaran. Jane me explicó cómo su madre prácticamente la había abandonado emocionalmente, sin pasar tiempo con ella y dejando claro cuáles eran sus prioridades. Los hijos de George, según me contó Jane, no la querían. Eran muy desagradables con ella, y la hacían sentir que no era bienvenida. Jane me contó cómo muchas veces George organizaba cenas invitando a todos sus hijos excepto a ella. La dejaban fuera a propósito, y se sentía completamente rechazada por las personas que una vez pensó que se convertirían en parte de su nueva familia. Cuando Jane enfrentó a Mia sobre el favoritismo tan obvio, Mia la ignoró diciéndole que los hijos de George merecían amor y atención ya que todavía eran niños, a diferencia de Jane, e incluso llegó a regañar a Jane por ser tan necesitada. En este punto Jane estaba llorando. Confesó que había usado parte del dinero que le había dado, el mismo dinero que había sacrificado de mis ahorros de toda la vida, para ayudar a su madre cuando podía. Jane había comprado regalos para su madre y cosas para los hijastros de George, esperando ganar su aprobación, y seguir siendo importante en la vida de su madre. Pero ahora que el dinero se había acabado, Mia había mostrado su verdadera cara. Sin nada más que darle, Mia la había hecho a un lado como si no fuera nada. Jane se dio cuenta de que Mia realmente no se preocupaba por ella. Solo le importaba lo que podía obtener de ella. Jane me contó cómo durante el último año, había llegado a darse cuenta de que todo lo que le había dicho hace un año era verdad. Su madre era egoísta, manipuladora y solo le importaba el dinero. Mia no tenía problemas en usar a todos a su alrededor. A mí, a Jane, y ahora a George para su propio beneficio. Y una vez que las personas ya no le servían, seguía adelante sin pensarlo dos veces. No pude evitar sentir lástima por Jane mientras estaba allí sentada, desahogándose, finalmente dándose cuenta de la dura realidad de las decisiones que había tomado. Había sido ingenua, y le había tomado todo este tiempo aprender esa dolorosa lección. Pero aunque sentía lástima por ella, también sabía en el fondo que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. La confianza entre nosotros se había roto para siempre. Cuando Jane, entre lágrimas, me preguntó si podía olvidar el pasado, y perdonarla por todo, para que pudiéramos empezar de nuevo, algo dentro de mí se quebró. Me reí en su cara por pura incredulidad, por lo increíble de todo esto. Después de todo lo que ella y su madre me habían hecho pasar, moví la cabeza, todavía medio riendo por lo absurdo de su petición, y le dije la simple verdad. No había forma de olvidar lo que había pasado. No podía simplemente borrar los años de traición y dolor como si no hubieran existido. Le recordé cómo había mantenido en secreto la relación de su madre durante años, todo mientras tomaba dinero de mí para su propio beneficio, fingiendo que todo estaba bien. Eso no era algo que pudiera perdonar jamás. Le dije directamente que en ese aspecto, era verdaderamente la hija de su madre. Manipuladora y egoísta, había heredado ese rasgo de Mia y no iba a dejarla volver a entrar en mi vida ahora, pretendiendo que nada de esto había pasado. Dejé claro que ella había elegido su lado durante el divorcio. Cuando todo terminó, se había puesto del lado de Mia y George, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. Le dije claramente que ya no me quedaba lealtad hacia ella. Había pasado años sacrificándome por ella solo para que me traicionara. Esa confianza se había ido, y no había forma de recuperarla. Jane trató de discutir, probablemente esperando apelar a cualquier sentimiento paternal que aún me quedara. Pero yo ya había terminado. Al final del día, ella era una adulta y necesitaba aprender a resolver sus propios problemas. Venir corriendo a mí en busca de ayuda, solo cuando las cosas iban mal con Mia y George, no iba a funcionar. Había aceptado que ella los había elegido a ellos por encima de mí. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. La interrumpí rápidamente y le pedí que se fuera de mi casa. No quería oír más sobre sus problemas con Mia o George. Francamente, no me importaba. Ella había tomado sus decisiones y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Desde entonces, las palabras de mi hija han estado dando vueltas en mi cabeza, y admitiré que me siento un poco culpable por echarla sin ayudarla. ¿Soy yo el malo por lo que hice? Actualización 1. Me siento aliviado de que la mayoría esté de acuerdo en que no soy el malo por no querer ayudar a mi hija adulta después de cómo me traicionó. Estoy seguro de que mi hija ya sabía sobre los hijos de George, pero quizás siempre le dijeron que las cosas funcionarían bien entre todos. Pero ahora que se siente sola y traicionada, ha venido a mí buscando ayuda, pensando que podría recibirla, ya que tanto su madre como George prácticamente la han dejado de lado. Bueno, no pienso hacer eso.
Tiene que aprender a vivir por su cuenta sin que su mamá o su papá la salven. Y para todos los que preguntan, no voy a pedirle a mi hija que me devuelva el dinero que le di para su casa. Sí, eran mis ahorros de toda la vida, pero en ese momento la amaba y quería hacer algo importante por ella. Ese será el último regalo que le haya dado y no quiero el dinero de vuelta. Tengo un buen trabajo y desde que mi exesposa ya no está conmigo, he podido ahorrar bastante. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Mi hija decidió buscar ayuda con mis padres cuando no pudo hablar conmigo. Mi madre me llamó para decirme que Jane se había quejado con ella sobre su madre y su padrastro. Incluso dijo que yo era cruel por negarme a ayudarla, y aceptarla después de que vino llorando a mi puerta. Lo que más me sorprendió fue que Jane nunca había sido cercana a mis padres antes del divorcio. Nunca le gustó pasar tiempo con sus abuelos, pero ahora de repente ha ido corriendo a ellos. Mi madre preguntó si ella y mi padre podían hacer algo por Jane, pero le dije firmemente que dejara de responder las llamadas de Jane. Le aseguré que yo me encargaría de la situación. Después de esto, le mandé un mensaje a Jane y le pedí que nos viéramos en una cafetería. Ella aceptó inmediatamente. Cuando me encontré con mi hija, le dije que no tenía derecho a contactar a mis padres buscando ayuda a mis espaldas. Jane trató de defenderse diciendo que solo extrañaba tener una familia y se sentía sola y miserable. Le grité diciéndole que sabía exactamente cómo se sentía porque yo había sentido la misma soledad cuando ella y su madre me dejaron después del divorcio. Le recordé que incluso me había mandado un correo electrónico llamándome fracasado, y luego apareció un año después en mi puerta rogando mi ayuda. Le dije que estaba cansado de su manipulación, y que estaba agotando mi paciencia. Jane trató de discutir, pero le advertí que si volvía a contactar a mis padres, conseguiría una orden de restricción contra ella. Mis padres eran mayores y no merecían este drama en sus vidas. Dejé claro que si tanto quería una relación con nosotros, necesitaba empezar a devolverme el dinero que le había dado. Al oír esto, Jane dijo que era imposible para ella hacerlo, y que nunca podría pagarme. Me reí y le dije exactamente, no puedes, por eso necesitas mantenerte lo más lejos posible de mí y de mi familia. Después de hablar con Jane, también le mandé un mensaje de voz a Mia contándole todo. Le pedí que hablara con nuestra hija para que dejara de molestarnos a mí y a mi familia. Si no lo hacía, tendría que buscar ayuda legal. Espero que después de esto, Jane nos deje en paz. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, ya que todos siguen preguntándome en mensajes privados. Quiero aclarar que Jane no ha vuelto a molestar a mi familia. Después de que le mandé el mensaje de voz a Mia, ella me llamó para hablar de todo, y parecía realmente sorprendida de que Jane hubiera venido a nosotros buscando ayuda. Mi ex negó todo lo que Jane me había dicho, y me dio una versión muy diferente de lo que había pasado. Según ella, era Jane quien tenía problemas para integrarse con la nueva familia, y había sido bastante maleducada con los hijastros. Mia dijo que ella y George habían hecho todo lo posible, pero Jane se había negado a aceptar a su familia. También me explicó que todos en la familia se compran regalos entre ellos, y Jane también lo había hecho una vez. Pero nadie la había obligado nunca a comprar regalos. Me quedé muy confundido sobre por qué Jane me había mentido sobre tantas cosas, pero sinceramente, no sabía a quién creer, así que simplemente le dije a Mia que no me importaba lo que pasara entre ellas. Solo quería que Jane se mantuviera fuera de mi vida y eso es todo. Mia me aseguró que Jane nunca más me molestaría, y parece que cumplió su palabra porque Jane no ha contactado conmigo ni con mis padres después de eso. El mes pasado, me fui de vacaciones solo por primera vez en toda mi vida. Estaba muy nervioso al principio, pero después realmente disfruté conocer gente nueva y experimentar una cultura diferente. La vida es buena y no tengo quejas en este momento.